Buenos días, doctores, ¿cómo están? Doctor Nelson, buenos días compañeros. Buenos días. Doctor, muy buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Muy doctor, buenos días, compañeros. Bueno, mis doctores, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver aquellos delitos contra la seguridad pública. Eso es básicamente el delito que vamos a ver, delitos contra la seguridad pública. Estos delitos se encuentran consagrados básicamente en los artículos 340 y siguientes, ojo, 340 y siguientes del Código Penal. Entonces, delitos contra la seguridad pública. Ya vamos a entrar un poquito más en detalle con relación a aquellos delitos que, pues, no sé si los alcanzarían a ver con el doctor Edgar, pero pues son delitos que no son no se estudian en la mayoría de los casos en los derechos penales especiales precisamente por la premura del tiempo, y más allí en donde solo tuvieron un mes para ver algunos delitos. Entonces no sé si estos también fueron objeto de exposiciones o estos ni siquiera se tocaron, doctores, los delitos contra la seguridad pública. Esto desde el concierto para delinquir en adelante. Esos artículos, doctor Nelson, buenos días. Esos artículos como tal no se tocaron. Ah, bueno, perfecto. Entonces mucho mejor porque vamos a empezar a hacer como un estudio sobre estos y sobre otros. Después vamos a ver algunos otros delitos como el encubrimiento, como la receptación, algunos delitos que suelen presentar pues algunas dificultades. Zulma, cuéntame. Doctor, buenos días. Disculpe, me interrumpo. Perdón, ¿me escuchan ahí? Qué pena. Sí, Zulma, cuéntanos. Es que usted ayer al finalizar la clase nos había dicho que vamos a tratar hoy el tema de honra, injuria, calumnia y pues pasábamos al tema de delitos sexuales, no, perdón, de otros delitos, pero para tener claridad para el parcial. No, mija, usted no se preocupe para el parcial. Vamos a empezar con estos, porque es que son más extensos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Okay. Vamos a empezar con estos delitos contra la seguridad pública. O sea, mi intuición femenina me decía que algunos artículos no los habían visto con el doctor Edgar. Entonces, por eso es que me di a la tarea de empezar a averiguar, bueno, que de pronto no vieron con Edgar. Entonces, por eso nos vamos a entrar en este estudio. ¿La vale? Perfecto, sí señor, pensé que pues recordar, era por recordarle. Vale, listo, Zulma, gracias. Bueno, mis doctores, con relación a esto, valga acotar que el Estado tiene un deber. ¿Y cuál es ese deber del Estado? Dentro de los muchos deberes que tiene el Estado, pues está el de garantizar la seguridad pública, la seguridad de todos nosotros. ¿Y qué podemos hablar nosotros como seguridad pública? Antes de eso, yo ya les había enviado la sentencia esta sobre acoso sexual para que la tengamos leída para el viernes. Y antes de eso, cualquiera de ustedes, porque ahorita voy a necesitar que nos remitamos a un artículo, pero no es un artículo de un código colombiano, sino es a un artículo que hace parte del bloque de constitucionalidad. Bueno, antes de eso, ¿ustedes ya vieron derecho constitucional, doctores? Porque de pronto yo estoy hablando en términos que no pueden ser como entendibles tan claramente. Derecho constitucional. Sí, señor. Señor. Sí, señor. Entonces, cuando yo hago referencia al bloque de constitucionalidad, ustedes ya saben a qué estoy haciendo alusión. Señora, los tratados y convenios internacionales. Ah, vale, perfecto. Exacto. Entonces, bueno, cuando hablemos del tratado del bloque de constitucionalidad, quiere decir que cuando estudiemos constitucional, no solo nos remitimos a ese librito que se llama Constitución Política, sino a los tratados y convenios
sobre derechos humanos ratificados por Colombia que prohíben su limitación en los estados de excepción. Básicamente es eso el bloque de constitucionalidad. De hecho, a la misma Constitución dice que esos tratados priman sobre la Constitución. Pero bueno, entonces, ¿qué artículo del bloque de constitucionalidad? El artículo 29, pero el artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ojo, artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces vamos a necesitar hacer como una pequeña lectura de ese artículo. Entonces vamos buscando por allá por internet la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nos remitimos al artículo 29. Vayámoslo preparando. Entonces les decía a mis doctores que el Estado, dentro de sus múltiples obligaciones, le compete, dentro de las múltiples obligaciones que tiene el Estado, le compete garantizar. ¿Y garantizar qué? La seguridad pública. ¿Y qué podemos llegar a entender como seguridad pública? Pues básicamente es un conjunto de derechos. Eso es la seguridad pública, es un conjunto de derechos. Unos derechos que protegen básicamente la tranquilidad de la sociedad, la paz de la sociedad, la paz social de la comunidad, y precisamente salvaguardando estos derechos de la tranquilidad, de la certidumbre. Y cuando yo hablo de certidumbre, pues es el antónimo de incertidumbre, es esa seguridad, es esa tranquilidad y esa paz social. Y esa paz social y esa tranquilidad ciudadana, pues logra que las personas de la sociedad, o posibilita que los miembros de una sociedad realicen sus proyectos de vida. Entonces, nótese, mis doctores, que es un deber del Estado proteger precisamente estos derechos. Lógicamente todo basado en la Constitución, basado en la ley y basado, como les decía anteriormente, en los tratados y convenios internacionales relacionados precisamente con esta seguridad pública. Básicamente, mis doctores, para salvaguardar estos derechos, pues se debe sancionar algunas conductas, y se deben sancionar algunas conductas que afectan bienes jurídicos que atentan precisamente contra la seguridad pública. Teniendo claro, mis doctores, que no existen derechos ilimitados. No existen derechos ilimitados. ¿Y dónde se consagra que no existen derechos ilimitados? Pues precisamente, mis doctores, en el artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, ahora sí, ya les había dicho, alguien buscó el artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, doctores. Artículo 29. Lo tengo listo, doctor, si gusta lo leo. Listo, Javier, por favor. Artículo 29. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Perfecto, gracias, Javier. Entonces, nótese, mis doctores, que casi siempre nosotros pensamos en nuestros derechos, pero casi nunca pensamos en nuestros deberes. Entonces, así como tenemos unos derechos, también tenemos unos deberes. Entonces, tenemos siempre que llevar en esa balanza justa y en ese equilibrio tanto el libre ejercicio de nuestros derechos como el cumplimiento de nuestros deberes para con la sociedad. Entonces, no nos volvamos de esos integrantes de la sociedad que solo piensan en los derechos, pero nunca piensan en los deberes, o que solo piensan en los derechos de nosotros y nunca en los derechos de los demás. Siempre bajo esa óptica, mis doctores. Entonces, ahora sí nos vamos a adentrar en estos derechos, en estos delitos contra la seguridad pública. Y el primero de los delitos que se consagra contra la seguridad pública, mis doctores, es el que conocemos como el concierto para delinquir.
consagrado en el artículo 340 del Código Penal, concierto para delinquir. Este delito de concierto para delinquir, pues tuvo alguna modificación por la ley 1908 del 2018. Entonces, alguien por favor que nos lea el delito de concierto para delinquir, artículo 340. Artículo 340 del concierto, el terrorismo, las amenazas y la instigación. Artículo 340 modificado por la ley 1908 del 2018, artículo 5. Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada por esa sola conducta con prisión de 48 a 108 meses. ¿Sigo leyendo? Sí, señor. Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de niños y adolescentes, trata de personas, del tráfico de migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato o conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada. Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales y delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado. La pena será de prisión de 8 a 18 años y multa de 2.700 hasta 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Perfecto. Entonces, mis doctores, este delito de concierto para delinquir ha sido a lo largo de la historia del ordenamiento jurídico colombiano como uno de los delitos que más fuerte ha calado, a mayor impacto ha tenido en la seguridad nacional e internacional. Algunas veces nosotros solemos confundir, ojo, el concierto para delinquir con el concurso de delitos. No, son cosas completamente distintas. Este delito de concierto para delinquir, mis doctores, en la mayoría de las ocasiones, por no decir en todas, viene acompañado de otros delitos. O sea, el delito de concierto para delinquir vendrá en concurso heterogéneo con otros delitos, Podrá hablarse en un caso hipotético de con qué otros delitos acompañan al concierto para delinquir. Pues podremos hablar del homicidio, de la extorsión, del secuestro o del narcotráfico, de falsedades, de delitos contra el patrimonio económico. Lo que aquí, mis doctores, se va a penalizar básicamente es que a ver cómo les explico, se funda o se logra crear, ojo, una sociedad, una banda criminal o una organización criminal. Y una organización criminal, mis doctores, que va a tener como común denominador o va a tener como objeto una permanencia, ojo, una permanencia en el tiempo. O sea que ese actuar delictivo de esas personas va a tener una vocación de permanencia. Digámoslo de otra forma, los miembros de la banda criminal o los miembros de la organización criminal van a tomar el delito como profesión o como oficio. Por eso es que se les conoce con el nombre de bandas o de estructuras criminales, como les dice la Fiscalía General de la Nación. Entonces la Fiscalía utiliza, o los medios de comunicación utilizan conceptos o palabras o vocablos como BACRIM, o como paramilitares, o como terroristas, o como pandillas, o como cuadrillas. Todas estos son terminologías que pueden llegar a indicar que se presenta un grupo de personas que se dedican a cometer delitos, pero con vocación de permanencia en el tiempo. Lógicamente, en la mayoría de los casos, en estos grupos de personas que se dedican al delito, pues existen algunas estructuras o algunas jerarquías.
existirá una capacidad logística, existirá una capacidad militar. Entonces, mis doctores, cuando varias personas, digamos que 2 o más, pueden ser, celebran un convenio o celebran un pacto, y ese pacto o ese convenio que se realiza entre varias personas tiene una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad? La comisión de delitos. Ojo, la comisión de delitos, no la comisión de un delito, no, la comisión de varios delitos. Varios delitos. Existe, digamos, una sociedad entre varias personas de cometer varios delitos. Pero no solo es que se van a cometer varios delitos, sino que esa sociedad va a tener una permanencia en el tiempo. Entonces, podremos hablar de 4 o 5 o 6 personas que se asocian para hurtar bancos. Ojo, para hurtar bancos. No los 4 que se asociaron para hurtar un banco. No. Si 4 personas se asocian para hurtar un banco y para tal fin se hacen a unas armas ilegales, entran al banco y asesinan a una persona, cometen entonces eventualmente, pues hablaremos del porte ilegal de armas, de un homicidio, de un hurto calificado y agravado. Si hurtan un carro, pues el hurto del carro, qué sé yo. Pero nótese, mis doctores, que en ese caso, estas 4 personas, en el caso hipotético, pues cometen varios delitos, pero unos son delitos medio y otros son delitos fin. El delito fin es hurtar el banco, sino que se deben cometer otros delitos para lograr llegar a esa meta, cual es robar el banco. Entonces podrán cometer 4 o 5 o 6 delitos o los delitos que toque cometer. En el concierto para delinquir, no. En el concierto para delinquir hablamos es de una sociedad que va a tener mucha permanencia en el tiempo. Entonces ya hablamos, cuando hablemos de una banda que se dedica a hurtar bancos y han logrado 4 o 5 o 6 episodios, estamos hablando de varios eventos o de varios episodios en que han robado 4 o 5, entonces ya podemos establecer que existe como una sociedad, existe un pacto en estas personas con permanencia en el tiempo con el fin de cometer delitos. Entonces, no siempre, porque, y lo digo porque cuando colocaba los ejemplos el ejemplo típico de los atracadores de los bancos, en el cual los atracadores hurtaban, mataban, tenían porte ilegal de armas, pero solo hurtaban un banco. La mayoría de alumnos decían, concierto para delinquir. No, aquí no hay ningún concierto para delinquir. Cuando la fiscalía le impute a un grupo de personas el delito de concierto para delinquir, tendrá que demostrar que ese grupo de personas se asoció para cometer delitos y que esa asociación tuvo una permanencia en el tiempo. Ojo, una permanencia en el tiempo. Lo que nosotros conocemos también como los grupos de sicarios. Hombre, los grupos de sicarios son personas que se dedican casi que como profesión oficio al sicariato. Entonces permanecen en el tiempo y cometerán sicariatos sistemáticamente. Preguntas al respecto hasta ahora con relación al concierto para delinquir. Cualquier cosa me va levantando mano. Cuénteme, John. Hola, profesor, buenos días. Bueno, profe, ya teniendo presente un poco más claro el concepto que su merced nos acaba de dar, entonces, si yo, por ejemplo, le digo a 3 de los compañeros, vamos a organizarnos y vamos a formar una banda que se dedique, no sé, a robar apartamentos. Y resulta que nos vamos a dedicar a eso, pero en el primer robo nos atrapan. O sea, ahí no nos podrían juzgar No, por... si ustedes son, digamos, inexpertos, nótese que hasta ahora están adentrándose en las lides de la delincuencia y en el primer hurto al apartamento ya los capturan, no les podrán imputar concierto para delinquir porque es imposible probar la permanencia en el tiempo de esta organización criminal. Entonces, por eso les decía que la fiscalía debe probar la permanencia en el tiempo. Ahora bien, otro de los requisitos, mis doctores, es que varias personas se dediquen a cometer delitos. En ocasiones, y como nos dice John, puede él asociarse con 4 o 5 personas a hurtar apartamentos. Ojo, ellos se van a asociar a hurtar apartamentos. Ese es el fin de la organización. Tendrán que cometer otros delitos para lograr ese fin. Digamos, bueno, vamos
vamos a hacernos a unas armas. Hombre, entonces ya tendrán que buscar en el mercado negro unas armas. Tendrán que de pronto cuando van a entrar a los apartamentos retener a las personas que se encuentran allá. Entonces, bueno, unos secuestros, pero ya todo, o sea, no saben al principio, cuando se está organizando, sabrán a ciencia cierta cuál es el fin de la organización. Pero ya cuando vayan cometiendo delito a delito, ustedes eventualmente tendrán que cometer otros delitos que ni siquiera sabían, por ejemplo, ni siquiera estaban contemplados al principio. Por ejemplo, en el cuarto hurto al apartamento encuentran a alguien que les opone resistencia, tendrán que matarlo o herirlo. Pero eso no lo tenían contemplado al principio. O si se dedican a robar bancos y de pronto llega la policía, pues tendrán que enfrentarse contra la policía. Pero entonces, nótese que todos estos delitos medio van concatenados es con una finalidad de la organización criminal. Entonces, para responderle a John, si son tan de malas, pues que en el primer evento los capturan, no se le podrá imputar concierto para delinquir. Ojo, pero si fuera en el segundo, ya se podría. Ya se podría hablar. Sí, claro, porque digamos, miren, doctores, que cuando yo hablo permanencia en el tiempo, pues estoy hablando de términos como muy vagos, porque permanencia en el tiempo pueden ser 2 días, o 3 días, o 4 días, o 10 días. No, lo importante es que, por ejemplo, ayer se dedicaron a hurtar un banco, 3 días después a otro, 3 días después a otro, entonces ya tenemos claro que y voy a utilizar un término jurídico, digamos que el objeto social de su organización criminal es ese, dedicarse al hurto de apartamentos, en el caso que nos dice John. Profe, Sí. profe, qué pena, una inquietud. Por ejemplo, digamos, nos organizamos hoy. En una semana hacemos un intento, pero ese intento es fallido. O sea que quedó en tentativa. Exacto, pero una semana después ya robamos un apartamento de verdad. Entonces, ahí sí ya se podría... Claro que sí, John, claro que sí, sino que el primer delito que cometieron, o el primer evento, quedó imperfecto. ¿Imperfecto por qué? Porque no lo lograron consumar por alguna razón ajena a su voluntad, pero en la segunda sí. Pero entonces ya el fiscal o la justicia tiene claro que estamos hablando de una organización que se dedica a algo. Claro, porque ya hay un Logren precedente. cometerlos o no lo logren cometer, pero ya tiene, digamos, por eso les decía, ese objeto social o esa finalidad. Ya estamos hablando de una que se dedica a algo. Ok, Listo, vale. John, perfecto. ¿Qué nos Gracias. dice Daniel? Profe, buenos días. Regálame un segundito y prendo cámara. Listo. Profe, y no sé, voy a citar un ejemplo de un grupo armado X que trascendió en el tiempo, tuvo una inactividad porque llegó a un acuerdo con el gobierno y después vuelve a delinquir. Sigue contando como, bueno, sí, sigue entrando en esa categoría a pesar de que ya tuvo una inactividad. Sí, lo que pasa, Daniel, es lo siguiente. Cuando nosotros pensamos del concierto para delinquir, estamos estudiando ese delito, pensamos o en la guerrilla o pensamos en los paramilitares, ya el estudio se sale del derecho penal. ¿Por qué? Porque ese estudio entra en un tema que se denomina las justicias transicionales. Ojo, las justicias transicionales. Si nosotros hiciéramos un estudio sobre lo que se conoce como estas dos instituciones, que son justicia y paz, que fueron estos tribunales creados para investigar y juzgar a los paramilitares, y lo que actualmente se conoce como la Justicia Especial para la Paz, que es ese tribunal creado para investigar y juzgar a las personas involucradas en el conflicto armado con las FARC. Esos estudios se nos salen del derecho penal. Esas dos instituciones no aplican el derecho penal, pues tan es así que ni siquiera aplican las penas establecidas en el derecho penal para esos delitos. Entonces, si bien es cierto lo que dice Daniel, digamos que un grupo al margen de la ley se dedica a cometer el delito de secuestro, por ejemplo, y tienen un pacto con el gobierno como el que llegó las FARC, el presidente Santos, y alguno de ellos retoman su camino del delito, como
como bien todos sabemos que algunas personas que son disidentes de este grupo de las FARC han retomado este camino del delito, entonces ellos no serán cobijados por la justicia transicional y ya serán procesados es por ese delito de concierto para delinquir. Ya no serán cobijados por la justicia transicional o en este caso específico por la Justicia Especial para la Paz. Daniel, ya se les podrá imputar concierto para delinquir, claro que sí. Correcto. ¿Qué nos Gracias. dice Ricardo? No, me quiero referir también con el ejemplo que dio el compañero que fue Diego, y es, si entendió que es una banda o es un grupo de personas que se dedican a estos actos de alguna manera delincuenciales, ¿qué pasa si uno de esos, o sea, pueda que del 100% de la banda, el 95% esté, o sea, que lleve ya en la operación, pero si hay uno que apenas es su primer hurto, por ejemplo? ¿Sí? Bueno, digamos que yo tengo mi banda y usted quiere pertenecer a la banda. Yo llevo en la banda un año, por ejemplo. Yo soy el jefe de la banda y Ricardo me dice, venga, profe, míreme, déjeme meter a la banda, déjeme participar, que yo quiero. Y yo le digo, bueno, Ricardo, entonces entra a la banda. Y Ricardo entra a la banda y hoy cometemos un acto delincuencial y capturan a Ricardo. Entonces, cuando Ricardo acepta entrar a la banda, casi que absorbe el delito de concierto para delinquir que nosotros llegamos a cometer, porque entonces nosotros tendríamos, nótese Ricardo, que en este hipotético caso tendríamos que establecer, o la fiscalía tendría que establecer, entonces, cada miembro de la banda, ¿cuándo entró? Y si entonces, si entró hace un año, o entró hace 6 meses, o entró hace 7 meses, no. Cuando usted entra a la banda, casi que asume la responsabilidad de los delitos que haya cometido la banda con anterioridad. Entonces, no solo se le podrá imputar el delito de concierto para delinquir. Yo les decía a mi doctor o al doctor Ricardo, yo les decía que el delito de concierto para delinquir casi siempre viene acompañado de otros. Por ejemplo, vamos a hablar de un grupo de sicarios. Si es un grupo de sicarios, pues el delito de concierto para delinquir siempre vendrá acompañado del delito de homicidio agravado. Entonces, ¿qué tal que Ricardo entre hoy a la banda de sicarios? Y yo le diga, bueno, Ricardo, hoy tenemos un trabajo, hoy toca matar allá a X persona. Y Ricardo va a hacer el trabajo y lo capturan hoy. Y lo capturan, es más, lo capturan, pero ni siquiera se logró el homicidio de esa persona, sino que esa persona quedó herida. ¿Por qué? Porque Ricardo, como era nuevo en la banda, entonces era inexperto en las lides del sicariato, entonces no logró dar en el blanco, sino lo hirió. Entonces alguien podría decir, no, qué pena, pero Ricardo hasta ahora entró a la banda y ni siquiera mató, entonces Ricardo no se le podrá imputar el delito de concierto para delinquir y tampoco se le podrá imputar el delito de homicidio porque lo dejó herido, entonces sería una tentativa de homicidio. Bueno, y los demás homicidios de la banda tampoco, porque es que él hasta ahora entró hoy, no. Si Ricardo entra hoy a la banda, asume la responsabilidad de los delitos que haya cometido la banda con anterioridad, porque ya entra a formar parte de la banda. Esa es como la consecuencia punible de hacer parte de estas bandas criminales. Y en ese, digamos, en ese orden de ideado, o sea, uno responde, o sea, de manera individual, pero cuando se juzga, ahí se juzga de manera grupal, se juzga a la banda y a sus integrantes. Sí, en estos casos se juzga de manera, pero la fiscalía tendrá que indicar cuál era el rol de cada persona al interior de la organización. ¿Qué es lo que hacía cada persona? Si unos eran encargados de las comunicaciones, otros de conseguir las armas, cada uno tendrá un rol específico y eso sí, aunque se juzgue y se investigue de manera grupal, la fiscalía tiene la obligación de identificar cuál era el rol de cada uno de los integrantes de la banda. Y también, otra cosa que se me olvida decirles, en este delito no existe coautoría. En este delito no existe coautoría. Así exista división del trabajo criminal, pero es requisito para imputar el delito de concierto para delinquir que sean varias personas. No le pueden imputar a una sola persona el delito de concierto para delinquir porque se pensaría, bueno, ¿y con quién se concertó? ¿Con quién se asoció? No, él solo. No, si él estaba solo, entonces no podríamos hablar de un concierto para delinquir. Entonces, entonces en estos delitos, cuando se imputa el delito de concierto para delinquir,
se habla de autores, autores del delito de concierto para delinquir. Se podrá hablar de coautores de los demás delitos, coautores de los homicidios, coautores de los portes ilegales de armas, coautores de los secuestros, pero en lo que atañe única y exclusivamente al delito de concierto para delinquir, hablaremos de autores. ¿Qué nos dice Kevin? ¿Qué pasó, Kevin? No prendió el micrófono. No logro. Bueno, mientras arregla estos problemas técnicos, escuchemos a Diana. Doctor, buenos días. Lo que pasa es que me surge una inquietud. Estamos hablando del concierto para delinquir y cuándo podría ser prevaricato, porque siempre hablamos como de la banda, como de, digamos que el común denominador en cuanto a eso, pero cuando estamos hablando de un poco más estratificado del tema del grupo de ladrones o del grupo de cuello blanco, como llaman comúnmente, ¿en algún momento puede ser prevaricato? Pero mira, lo que pasa es lo siguiente, el prevaricato es un delito autónomo. El prevaricato, hablamos de un delito en el cual un servidor público profiere una resolución o una sentencia manifiestamente contraria a la ley. Eso es un prevaricato. Cuando un juez, por ejemplo, profiere una sentencia contraria a la ley y lo hace dolosamente, lógicamente. ¿Qué pasaría si un grupo de jueces, ojo, si un grupo de jueces se concertara para proferir sentencias ilegales? Pues eventualmente podríamos hablar de una banda criminal, una banda compuesta por jueces que se dedicaron sistemáticamente o con el transcurrir del tiempo a cometer delitos. ¿Y cuáles delitos son? Pues varios prevaricatos o muchos prevaricatos. En ese caso hipotético, pues hablaríamos que la Fiscalía eventualmente podría imputar el delito de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con prevaricato, pero siempre hablaremos del concierto para delinquir junto con los otros delitos que cometió la banda. ¿Listo? Listo, mi doctor, muchas gracias. Perfecto. ¿Qué nos dice Javier? Doctor, para aprobar como tal el ente investigador un concierto para delinquir, pues tendrá sus medios como tal. La pregunta va dirigida es, si no lo puede hacer, por ejemplo, en el caso de un demandante, si no lo puede hacer, estaría infringiendo y estaría metiéndose en el Código Penal con un fraude procesal. Pero si la Fiscalía no le puede probar a ese grupo como tal que hubo concierto para delinquir, ¿la Fiscalía también tendría alguna investigación de Procuraduría o de algún ente nacional? A ver, Javier, vamos muy lento. Primero que todo, cuando hablemos en derecho penal, no vamos a hablar de demandantes, vamos a hablar de denunciantes, porque las demandas son para los civilistas, las denuncias son para nosotros los penalistas. O sea, es denunciante, no demandante. Sí, claro, demandantes los que demandan y las demandas son en civil. Para nosotros son denuncias o querellas eventualmente. Primero eso. Segundo, en muchos casos, hombre Javier, en muchos casos, la Fiscalía inicia una investigación porque una persona o un grupo de personas son probables autores o coautores de algunos delitos. Entonces se inicia la investigación. Y en muchos casos la Fiscalía no logra su cometido, o sea, no logra probar que estas personas cometieron los delitos. En ese orden de ideas lo que viene es una sentencia absolutoria, los absuelven. ¿Qué pasa? Si nosotros iniciáramos investigaciones o si la Procuraduría iniciara investigaciones disciplinarias cada vez que hay sentencias absolutorias, pues la pobre Fiscalía estaría toda sancionada disciplinariamente. En muchas ocasiones o no logran probar o las pruebas son tan débiles que no logran convencer al juez que efectivamente esa persona o esas personas cometieron los delitos.
Entonces, no hablemos de investigaciones disciplinarias, o sea, no procede investigaciones disciplinarias cada vez que hay absoluciones. Ahora viene el otro tema. Cuando una persona denuncia a otra por la probable comisión de un delito y esto resulta ser falso, o sea, denuncian por denunciar, sí cometen un delito. De hecho, comete un delito. No es el delito de fraude procesal, es un delito autónomo. Hay un principio, y ahorita de pronto lo repasamos, hay un principio del derecho penal que se denomina el principio de estricta tipicidad o de tipicidad estricta. Cualquiera de los dos se le puede, cualquiera de las dos formas está bien dicha, o estricta tipicidad o tipicidad estricta. Esto quiere decir, doctores, que cuando un delito se ajuste especialmente a un comportamiento, no podremos asimilarlo a otro. Entonces, si bien es cierto, cuando yo denuncio a una persona, por ejemplo, yo denuncio a Javier y eso resulta ser falso, Javier me dice, eso podrá ser eventualmente un fraude procesal porque yo quería engañar al funcionario para que ese funcionario profiriera una condena en contra de Javier y Javier nunca cometió el delito. Podría pensarse eso, pero no. Cuando una persona denuncia a otra, ya existe un delito. Cuando una persona denuncia falsamente a otra, ya existe un delito especial para ese muy determinado comportamiento, denunciar falsamente, que se denomina falsa denuncia contra persona determinada. Así se denomina el delito. Delito de falsa denuncia contra persona determinada. Entonces, como existe un delito que castiga específicamente ese comportamiento de denunciar falsamente a otro, pues entonces no podrá ser procesado por fraude procesal, sino por ese delito de falsa denuncia contra persona determinada. Por eso se denomina tipicidad estricta, o sea, el delito se tiene que ajustar perfectamente al comportamiento que está realizando el procesado, o el actor, o como ustedes lo quieran, o el delincuente, o bueno, o la persona. Entonces, en ese caso, hombre, Javier, esta persona eventualmente, si uno denuncia a otro y resulta que eso es falso, ¿y quién dice que eso es falso? Lo dirá un juez. Un juez dirá que, mírense, doctores, que, aunque esto no es tema de esta materia, pero digamos que adelantándonos a su octavo semestre, hay dos formas en que un juez puede absolver a una persona. La puede absolver o porque existe una duda, ojo, o por duda, o porque efectivamente el juez se convence que esa persona no fue. Entonces, por las dos razones se puede absolver. Ojo, o por duda, o porque está convencido de que esa persona no fue. Cuando el juez absuelva por duda, sí lo tendrá que indicar. Tendrá que decir, mire, aquí hay una duda. Al parecer usted era, pero no, aquí no tengo la certeza. En esos casos, ¿y a dónde voy? En esos casos no se podría hablar de una falsa denuncia contra persona determinada. Entonces no cabría ese delito. Pero si el juez dice, tengo el 100% de certeza que el denunciado no fue el que cometió el delito, pero Pedro Pérez fue el que colocó la denuncia, sí procederá una falsa denuncia contra persona determinada. ¿Listo, Javier? Sí, perfecto. Entonces, doctor, cuando no hay una fuerza como tal, ¿cierto? O se coloca una denuncia sin justa causa, sería una denuncia temeraria. Sí, claro, y es un delito, de hecho. Falsa denuncia contra persona determinada, así se llama y ese lo vamos a ver. Falsa denuncia contra persona determinada. Esto es, si ustedes los denuncian por un delito que ustedes no cometieron, pues el orden a seguir es que ustedes ahora denuncien a ese denunciante por ese delito de falsa denuncia contra persona determinada. Perfecto, doctor, muy amable. Vale, perfecto. Claudia. Doctor, buenos días, compañeros. Doctor, una pregunta. ¿Concierto para delinquir agravado es solamente en los casos de secuestro, terrorismo y extorsión? Claro, ya vamos a ir allá. Ya vamos a hablar de los del agravante del concierto para delinquir. Pero sí, existen unas circunstancias que agravan el concierto para delinquir, pero no nos anticipemos todavía los hechos. ¿Listo, Claudia? Ya vamos a adentrarnos en Vale, este tema. doctor, Por gracias. ahora, Claudia, tengamos claro es en qué consiste el concierto para delinquir. ¿Listo, Claudia? Vamos para allá, ya vamos, en un momentico ya vamos para allá. Ricardo. Vale, doctor, gracias. ¿Listo, Kevin? ¿Ya se arregló el problema técnico con el micrófono?
Sí, no, doctor, pues al parecer era una falla en el sistema, entonces me quedé un poco como atrasado en el tema. Entonces mi pregunta era, para que se tipifique ese delito de concierto, pues tendrá que ser una permanencia en el tiempo, ¿verdad? Y en ese caso es una banda criminal que solo se puede dedicar a un solo delito. O sea, cuando se dedica a un solo delito, ¿es concierto para delinquir o tiene que ser dos o más? Claro, siempre se pueden dedicar, digamos, a ser sicarios. Entonces se dedicarán a tener, a matar personas. Pero Ujú. hay otra que puede tener, digamos, una diversidad de objeto social. Puede dedicarse a sicariato, se puede dedicar a secuestro, se puede dedicar a hurto. Entonces, no solo tienen que tener una finalidad. Si tienen muchas finalidades, pues aún más se materializa el delito de concierto para delinquir. Pero con uno ya puede hacerlo, Sí, ¿cierto? claro, si solo se dedicaran, por ejemplo, como nos decía el doctor anteriormente, si solo se dedicaran a hurtar apartamentos, solo esa es su finalidad de la banda, concierto para delinquir. Ah, listo, perfecto, doctor. Vale. Muchas gracias. Ujú. Ricardo. No, doctor, olvide, ya bajar la mano, qué pena. Ah, bueno, perfecto. Entonces, miren, mi doctor, es que este delito siempre vendrá junto con otros, siempre vendrá junto con otros delitos. Por eso siempre hablaremos que el delito de concierto para delinquir vendrá en concurso heterogéneo con otros delitos, Entonces, como características del concierto para delinquir, podremos indicar que la primera característica de este delito es que existe un acuerdo de voluntades entre dos o más personas. Entonces, existe un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para la comisión de delitos, ya sean delitos homogéneos o heterogéneos. Cuando yo hablo de delitos homogéneos o heterogéneos, estoy diciendo, como se lo plantea Kevin, que esa voluntad o esa sociedad que se crea entre las personas es para cometer o un delito, por ejemplo, cuando se dedican a cometer solo el delito de hurto de bancos o solo el delito de hurto de apartamentos, o varios pueden ser, se van a dedicar a hurto de apartamentos y a sicariato. Ah, bueno, pero siempre con permanencia en el tiempo. Entonces, primero es ese acuerdo de voluntades. El segundo requisito, aparte del acuerdo de voluntades, es que se crea esa organización criminal, o sea, la creación de la organización criminal está enfocada a una permanencia en el tiempo, a mantenerse en el tiempo. Se va a mantener en el tiempo esa organización criminal. Y básicamente, como tercera característica, será que se pone en peligro el bien jurídico, ¿cuál? El de la seguridad pública. Entonces, básicamente, esas serían como las tres grandes características de este delito de concierto para delinquir. Como sujeto activo, cuando yo digo sujeto activo son las personas que pues hacen parte de esta banda criminal. Como sujeto activo, pues hablamos de un sujeto activo no calificado, porque cualquier persona puede cometer este delito. Se necesita una condición especial para cometer el delito de concierto para delinquir. ¿Quién es la víctima en el delito de concierto para delinquir? Ojo, en el delito de concierto, no estoy diciendo en los otros delitos, no. ¿Quién es la víctima o quiénes piensan ustedes que sería la víctima en el delito de concierto para delinquir? Si es una banda de sicarios, pues ya sabemos que en el homicidio serán las víctimas, pues las personas que resulten muertas. Pero ¿quiénes se imaginan que sería la víctima del delito de concierto para delinquir? Solo de ese delito. ¿Quiénes serían las víctimas? ¿Qué piensan ustedes, mis doctores? ¿Quiénes serían las víctimas del delito de concierto para delinquir? Un sujeto indeterminado. Claro, pero entonces alguien tiene que ser la víctima en el delito de conciertos, no en los demás, no en los delitos subsidiarios o en los delitos que acompañan al concierto, sino solo en ese delito. Entonces, si nosotros estuviéramos delito de concierto para delinquir, ¿quién es la víctima? Sería la sociedad, ¿no? Claro, Toda la sociedad. la víctima, mis doctores, es el Estado. Es el Estado. ¿Al Estado? Sí, es el Estado. Algunos de ustedes dicen que la sociedad, también la sociedad puede llegar a ser víctima, o la comunidad
es la comunidad. Y todos, la comunidad, hablo de todos. Todos somos las víctimas del delito de concierto para delinquir. A las víctimas, pues ustedes acuérdense que también se le denominan el sujeto pasivo del delito. Entonces, cuando hablemos de sujeto activo, es quien comete el delito, y cuando hablamos de sujeto pasivo es lo que conocemos como la víctima. Entonces, el sujeto pasivo de este delito de concierto para delinquir es la comunidad o es el Estado. ¿Qué bien jurídico se tutela? Pues básicamente, como les decía anteriormente, esos derechos o esas libertades que le permiten o que nos permiten a todos nosotros esa vida en comunidad, y esa vida en comunidad de manera pacífica. Cada delito tiene un verbo, porque cada delito tiene como fundamento un hacer o un no hacer, y hacer o no hacer, pues se conjuga con un verbo, y aquí el verbo es concertarse, se conciertan. Entonces, concertarse, y concertarse, pues básicamente es como ponerse de acuerdo estas dos o más personas para la conformación de esta organización o de esta sociedad criminal, cuyo objeto es la comisión de delitos de manera permanente y de manera indeterminada. Les decía a mis doctores que en la mayoría de estas organizaciones, pues existe una jerarquía o una estructura. En la mayoría de ocasiones, cada persona que pertenece a esta organización criminal tiene un rol dentro de la organización. Tiene un rol. Por eso no hablamos de coautores, sino de autores. Todos tienen autores del delito de concierto. Entonces, ustedes en algunos casos observarán que existe como una especie de organigrama de la banda o de la organización. Y este organigrama pues atiende cada una de las divisiones de trabajo, cada una de los roles que detenta o que ostenta cada una de las personas que pertenece a esta organización. Entonces existirán unos jefes, unos organizadores, unos comandantes, unos mensajeros, qué sé yo. No es necesario, mis doctores, para que se tipifique o para que se materialice este delito, no es necesario, ojo, no es necesario que la banda logre cometer los delitos. No es necesario. Simplemente se debe probar por parte de la Fiscalía que el propósito que tenía la banda era cometer delitos en el tiempo. Por eso este delito a veces lo critican un poco, porque dicen es casi que penalizar voluntades o penalizar pensamientos, pero no. Básicamente debe probarse por parte de la Fiscalía que esa organización digamos que se prolongó durante un tiempo. ¿Y cuál fue el tiempo? Pues el tiempo que duró la organización. Como un ejemplo del delito de concierto para delinquir. Daniel, ¿tiene alguna acotación? Profe, qué pena con ustedes que he Claro, tenido tranquilo. he tenido un internet terrible y como hace un minuto dejé de escuchar y entré perdido. No sé. ¿Pero dónde quedó Daniel? Es que no sé si seguimos en concierto para Sí, delinquir o todavía de... estamos en concierto para delinquir. Ah, correcto. No, entonces no se preocupe. Sí, lo que pasa es que cuando uno se inspira a veces ni siquiera me doy cuenta porque mientras haga efecto la marihuana, pues hablaré del delito de concierto para delinquir. Ya cuando es el defecto de la marihuana, pues ahí sí ya se me olvida todo. Pero bueno, volvemos. Entonces decíamos mis doctores... Nata, cuéntame, Nata. Profe, cuando tú dices que en este delito de concierto para delinquir, no sé, yo lo entendí así. No se necesita probar, no se necesita que se haya como disponible, sino sencillamente... No, las subsidiarias. Ok. Pero entonces, si somos un grupo ya organizado y solamente por ser ese grupo organizado, por tener ese objetivo, esa misión, ya por esa razón nos van a castigar sin ni siquiera cometer un delito.
Claro, pero entonces nótese, Nata, que en ese caso la Fiscalía va a tener un inconveniente que va a ser probar la permanencia en el tiempo de la organización. Entonces, por eso yo enfatizo tanto en la permanencia en el tiempo, porque ahí está el meollo del asunto. El meollo, el secreto del concierto para delinquir está en que se logre determinar que esa organización permaneció en el tiempo. Y permaneció en el tiempo, ¿cuánto tiempo? Yo les decía anteriormente que es como vaga esa expresión, y de hecho lo es. Porque permanencia en el tiempo, ¿cuántos días son? Entonces pensaría uno, ¿son 2 días? Bueno, pensaría uno que sí, porque 2 días es una permanencia en el tiempo. Hoy cometieron un delito y mañana otro. Entonces, eventualmente podría decir que sí, aunque la práctica nos dice que en el concierto para delinquir hablamos es de varios episodios o de varios eventos, de varios, y casi siempre se dan es a lo largo de meses o incluso años. Entonces, en el caso que nos dice Nata, si bien es cierto, la doctrina fría allá en los libros o en el código indica que solo es necesario probar la permanencia, que solo es necesario probar ese concierto para ese acuerdo de voluntades, pues la práctica nos indicará que en esos casos pues va a encontrar el órgano de investigación penal del Estado, va a encontrar un obstáculo que va a ser probar la permanencia en el tiempo de esa organización. Javier. Nos explicaba, doctor, que en este concierto para delinquir, quien es la víctima es el Estado. O la comunidad también puede ser. Sí, lo de la comunidad sí me quedó claro. Pero ¿por qué el Estado? No me Porque el quedó Estado es el que tiene la obligación, Javier, de salvaguardar lo que, como inicié esto, salvaguardar esos derechos de la comunidad a la tranquilidad, a la paz, a la convivencia sana. Entonces también se puede asimilar que el Estado es por eso, porque él es el que tiene esa obligación y cuando se comete el delito de concierto para delinquir, pues estaría atentando contra la obligación estatal de hacerlo. Pero pues esto es en términos generales. Hablamos del Estado por eso y de la comunidad porque se atenta también contra nuestra, digamos, nuestra sana y pacífica convivencia, aunque hablar de sana y pacífica convivencia en la sociedad colombiana a veces es como contradictorio. Pero por eso les digo, eso es como con lo que dice la fría ley, porque si ustedes ven más o menos estamos cumpliendo años, estuvimos cumpliendo años casi que desde el 9 de abril de 1948 nosotros no andamos ni en sana ni en pacífica convivencia. Entonces, pero ese es como el fin de este delito. Pero más que todo, aparte de lo de los grupos, al margen de la ley, este delito, más bien para la comunidad, aunque les digo nuevamente, la comunidad son conceptos muy etéreos. ¿Por qué? Porque Colombia precisamente por su desigualdad, en Colombia existe una gran desigualdad, puede ser, mis doctores, que nosotros tengamos una afectación de nuestra sana y pacífica convivencia por unos actores armados. Esto es, por grupos de delincuencia común, nosotros, ustedes y yo. Pero otra parte de la población colombiana tienen otras afectaciones, no son objeto de un atentado contra su pacífica convivencia, no por grupos de delincuencia organizada, sino, digamos, por grupos de paramilitares o por grupos de guerrillas. Entonces, desafortunadamente, pues es tan variada o ese concepto de la comunidad es tan variada, pero pues básicamente es cuando alguna parte de la comunidad se ve amenazada por algún grupo al margen de la ley, Lo importante es que el grupo sea al margen de la ley y que esa paz y esa convivencia social sea puesta en peligro, Javier. Perfecto. Es que yo lo tomé de una forma distinta. Cuando usted hizo alusión a que la víctima era el Estado, pensé que era por el costo como tal y el despliegue que tenía que hacerse a través de toda la maquinaria jurídica. Pensé que era por ese costo que generaba. No es por eso, Javier, porque entonces en ese orden de ideas, todos los delitos sería víctima del Estado, porque siempre así, por ejemplo, en un homicidio, solo en el homicidio, pues el Estado tendrá que incurrir en unos gastos. ¿Y cuáles son los gastos? De todo el aparato investigativo estatal, de todo lo que cuesta policía judicial, de todo lo que cuesta fiscalía, de todo lo que cuesta el juez con sus secuaces, allá los que trabajan con él. Entonces, siempre sería el Estado víctima, pero no, en este caso no es por eso.
Perfecto, doctor, gracias. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice Charles? Doctor, buenos días. Cuando hablamos de esos delitos contra la seguridad pública que afectan a un Estado, a un grupo, a una colectividad, en el ejemplo que usted nos daba del sicariato, también, por ejemplo, el tema de las drogas, de esas, ¿cómo es? Microtráfico, todos estos temas afectan. Pero digamos, cuando se habla de los medios de prueba, por ejemplo, lo que hacen las instituciones, la policía o la persona que investiga, inteligencia, que se infiltran en estos grupos y al cabo en el tiempo, un año, determinado tiempo, por decir 6 meses, 3 meses, logran reunir cierta cantidad de evidencias pues para terminar o finalizar estas conductas delictivas. Bueno, Charles, sí, pero ¿cuál es la pregunta? ¿O era un aporte? Mi pregunta, doctor, es, digamos que pues hay unos entes que son los encargados de recolectar todo este tipo de evidencias para facilitar el trabajo de la fiscalía. Entonces decía usted, doctor, que de pronto a este ente, a la fiscalía se le dificulta, pero es que existen, ¿no?, estas otras, digamos lo que yo decía, la policía o el ente encargado de hacer ese tipo de labores de recolección de información para que esa fiscalía pues pueda determinar esa responsabilidad. Ah, sí, claro, Charles. O sea, el aparato investigador del Estado es muy grande, entonces ya sea por medio de los agentes de la Fiscalía o por Policía Nacional, o siempre y cuando estos miembros tengan esas funciones de policía judicial y de recaudar pruebas, pero sí, lo que dice Charles es cierto, pues ya mirará el Estado cómo prueba, si infiltra miembros del Estado en la organización o si los filma, porque en el caso de microtráfico casi siempre existen filmaciones en las que las mismas personas venden la droga casi siempre en las mismas partes. Entonces ya mirará el Estado cómo prueba. Eso ya será digamos que un problema de la prueba. Si las pruebas, primero si se cuenta con pruebas realmente tan idóneas y capaces de convencer al juez que estas personas efectivamente cometen ese delito de concierto para delinquir. ¿Qué nos dice Nata? Olvidé bajar la mano. Ah, perfecto. Ricardo. Doc, nuevamente, no, es que me genera una duda, y es que entonces la diferencia, o no sé si exista, la verdad hablo desde la ignorancia, el tema del robo continuo, si tiene algo que ver con este concierto para delinquir. Bueno, o sea, claro, Ricardo, pero entonces deme un caso en que usted concibe que es un robo continuo, porque el robo continuo puedo yo imaginarme una cosa y usted otra. Más que un caso, es lo que normalmente aducen los almacenes de cadena cuando cogen o cuando detienen personas, ¿sí? Digamos, seguidas veces hurtando elementos de las cadenas, de las almacenes de cadena, ¿sí? Y seguramente ahí, yo alguna vez escuché que decían que uno de los cargos que les imputaban era robo continuo, porque no era solo en ese almacén, sino había sido en diferentes almacenes de diferentes cadenas, y como bien lo dice usted, los particulares y las personas también son los afectados con esto. Entonces me genera esa duda frente a esto. O sea, si existe diferencia, si es lo mismo, si no es lo mismo. Es eso, doctor. Bueno, primero que todo, no es lo mismo. Entonces, no es lo mismo, Ricardo. Lo que pasa es que en ocasiones a la fiscalía le es muy difícil probar el concierto para delinquir. ¿Por qué? Si a mí me capturan, ojo, si a mí me capturan, Ricardo, hoy hurtando en el Éxito, y resulta que hay pruebas o hay elementos de convicción que determinan que a mí me capturaron hace 15 días, que a mí me capturaron hace 2 meses, 3 meses, 4 meses. ¿Por qué no será concierto para delinquir? Primero, porque es una sola persona. Siempre me van a capturar es a mí. Y acuérdese que en el concierto para delinquir es el concierto de 2 o más. Entonces, yo siempre soy el que hurtaba en el banco. Entonces, no admite el concierto para delinquir de una sola persona que siempre es capturada robando. Pero si se logra demostrar que son 4 o 5 los que entran
sistemáticamente a los almacenes de cadena, y mientras unos distraen a los vigilantes o distraen a los vendedores, otro depositan. En esos casos sí existe un concierto para delinquir, porque se logra demostrar que varias personas de acuerdo con una división de trabajo criminal para cometer delitos. ¿Cuáles delitos? Pues el delito de hurto varias veces, pero esos delitos tienen una permanencia en el tiempo. Estamos hablando ya de una organización que se dedica a robar almacenes de cadena, a robar cualquier mercancía de un almacén de cadenas. En esos delitos, sí en esos casos hipotéticos, sí se estructura el delito de concierto para delinquir, más no se estructura el delito de hurto continuado. El delito de hurto continuado se da cuando, por ejemplo, el cajero del banco hurta pequeñas cantidades de dinero a su patrón, o el empleado le hurta pequeñas cantidades de dinero a su patrón, y para economía procesal y para, pues, ser más práctica la justicia, pues se inicia un solo proceso por esos pequeños hurtos que cometió esa única persona, esa única persona. Si son varias, ya se puede estructurar el delito de concierto para delinquir. ¿Listo, Ricardo? Kevin. Sí, doctor. Bueno, retomando el mismo ejemplo que expuso Ricardo, que me hace inclusive volverme a mi adolescencia, creo que pasaba muy frecuente con los estudiantes de guerra. Habían estudiantes que se metían a los centros comerciales o en sí al Éxito a sacar, digamos, chocolatinas o eso. Cuando sea de manera reiterada, puede ser un concierto para delinquir. Sí, sí, se logran que son las mismas personas, digamos que es la misma banda de estudiantes. Aunque si una banda de estudiantes se mete a centros comerciales a robarse chocolatinas, pues hablaremos de un delito bagatela y hablaremos de una falta de antijuridicidad material. Pero en el caso hipotético que no fueran chocolatinas, sino fueran televisores, entonces ya existe una antijuridicidad material. Acuérdense siempre que para que un delito lo sea, tiene que ser la conducta típica, antijurídica y culpable. Acuérdense siempre de eso. Y la tipicidad es muy fácil de entender. La tipicidad es facilísima, que es que esa conducta esté en la ley consagrada como delito y que esa persona, aparte de eso, es que la persona obre con dolo, culpa o con preterintención. Eso hace parte de la tipicidad, lo que se denomina la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. Pero en torno a la antijuridicidad, siempre pensemos si esa acción que es típica ponen en peligro el bien jurídicamente tutelado. Entonces, si yo entro al hurto, si yo entro al Éxito y hurto chocolatinas todos los días, ¿será que se pone en peligro el patrimonio económico del Éxito con el hurto sistemático de 10 chocolatinas diarias? Uno pensaría que no, porque pues el patrimonio del Éxito son billones de pesos. Y por más de que se hurtaran 10 chocolatinas diarias, nunca voy a poner en peligro el patrimonio económico del Éxito. Entonces, siempre con esos análisis previos, desafortunadamente aquí eso es lo último que se analiza, pero es lo que primero se debería analizar, si esa conducta es típica, antijurídica o culpable. Pero sí, Kevin, si es la misma persona, pues en estricto derecho sí sería un concierto de delinquir, pero ya entraríamos a mirar si la conducta es típica o antijurídica o culpable. Doctor, y en ese caso tengo una pregunta, pero ya es muy aparte, y ya que de lo que estamos hablando, pero que usted mencionó lo de tipicidad. Yo tengo esa inquietud y siempre la he tenido y nunca la he podido como aclarar. ¿Qué es tipicidad conglobante? Ah, bueno, es que bueno, cuando hablamos de tipicidad conglobante, ya hablamos de imputación objetiva, ya vamos, digamos que ya vamos en un estadio más adelante de la tipicidad. La tipicidad conglobante, o para Kevin, que es el que básicamente nos habla de tipicidad y en esta específica clase de tipicidad, cuando hablamos de tipicidad conglobante, tenemos que estudiar primero qué existía antes de la tipicidad, antes del Código Penal de 1980, y cuál es el concepto de tipicidad después de 1980. Antes de 1980 se hablaba de tipicidad diciendo que la tipicidad era que la conducta que despliega la persona esté consagrada en la ley. Punto, ya, no más. Eso era tipicidad.
Y conceptos de dolo, culpa y preterintención estaban allá en la culpabilidad. Cuando hablamos de típico, antijurídico y culpable, en esa palabra culpable, allá estaban metidos conceptos de dolo, culpa y preterintención. O sea que lo primero que se analizaba era, ¿Kevin hurtó? Sí. ¿El hurto está consagrado en el Código Penal? Sí. Ah, entonces ya es típico, ya es típico. Pero al final, entonces decíamos, ¿es antijurídico? Sí, porque está hurtando 10 millones de pesos y eso puso en peligro el bien jurídico tutelado. Sí. Y al final decíamos, bueno, ¿y Kevin obró con dolo? Porque de pronto Kevin estaba siendo amenazado, estaba siendo coaccionado y la coacción era tan fuerte que él tuvo que hurtar o si no le mató, por ejemplo. Entonces decíamos, no, entonces no es obró con dolo, entonces no es culpable. Entonces, eso era antes de 1980. Después de 1980, nuestro Código Penal se afilió, se adscribió a una escuela del derecho penal, que es la escuela finalista, y con Claude Roxin y sus secuaces. Claude Roxin, no tanto Gunther Jacobs, sino Claude Roxin, porque Gunther ya se está pasando a otra parte, que es el funcionalismo, la escuela funcionalista del derecho, pero la finalista, que es la que nos rige actualmente, así traigamos a Roxin, es Claude Roxin. De hecho, ahorita, en un ratico, cuando termine a las 12, como para alimentar su biblioteca, uno debe, los que nos dediquemos al derecho penal, debemos tener obligatoriamente 3 libros de Claude Roxin, 3 libros, que son los libros de teoría del delito, de los libros de, bueno, los 3 libros de Claus, y yo los tengo aquí en medio digital, entonces se los voy a enviar al grupo de WhatsApp para que los impriman, las personas que lo deseen, los impriman, y de hecho hay papelerías en donde los dejan casi como originales, se les ponen hasta pasta dura y todas estas cuestiones, y eso sale muy barato. Sí, y nosotros, bueno, yo me inscribo, aunque no lo soy, pero nosotros como estudiantes, o yo también lo fui, de hecho lo soy actualmente en un curso con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Nosotros los estudiantes siempre tenemos que buscar la economía y no vamos a ponernos a comprar libros de 200 o de 300 o de 400.000 pesos porque si no, no nos queda para comer. Entonces tenemos que hacer uso de estos, y esto no es ninguna violación a los derechos patrimoniales de autor porque esa es una de las excepciones de la cuestión académica. Entonces les voy a enviar unos libritos para que empecemos en sus ratos libres, que son bastantes, que empecemos en sus ratos libres a estudiar a Claude Roxin. Pero volviendo a lo de Kevin, cuando nosotros nos adscribimos a la escuela finalista, ya el concepto de dolo, culpa y preterintención salió de la culpa, salió de la culpabilidad y entraron a ser parte de la tipicidad. O sea que nosotros, y es cuando se abre la tipicidad y hablamos de primero de tipicidad objetiva y después de tipicidad objetiva. Tipicidad objetiva, la antigua tipicidad, que esa conducta esté consagrada en la ley. Y segundo, ya hablamos de la tipicidad subjetiva, si esa persona obró con dolo, culpa y con preterintención. Entonces ya conglobó o ya trajo los conceptos de culpabilidad, pero entonces pensaría uno, bueno, si la culpa, el dolo, la culpa y la preterintención salieron de la culpabilidad y entraron a la tipicidad, entonces, ¿qué quedó en la culpabilidad? ¿Qué fue lo que quedó allá? Entonces ya lo que ustedes hablan como el juicio de reproche, es un juicio de reproche. Entonces decirle, ojo viejo, usted debió haber actuado de otra forma. Usted debió haber actuado de otra forma. Y aún así, sabiendo que debía actuar de otra forma, quiso transgredir la ley sin una justa causa y lo hizo. Entonces le vamos a reprochar esa conducta. Eso es lo que quedó, lo que se denomina la conciencia de la antijuridicidad. Esos son los elementos que dan en la culpabilidad. La conciencia de antijuridicidad y el juicio de reproche. Pero eso ustedes no lo vieron en el general cuando estaban viendo lo de las escuelas. Eso es como con lo que se finaliza el tema de las escuelas. Pero entonces hablamos ahí de tipicidad conglobante, es por eso, Kevin. Y ya muchas cosas hablan más de tipicidad conglobante, pero de pronto algún día o en alguna sesión vamos a hablar más sobre tipicidad conglobante, porque eso es como un pequeño, pero muy pequeña explicación de tipicidad conglobante, sino que si uno se pone a hablar de tipicidad conglobante, lo del delito de concierto para delinquir nos queda en el tintero. Ricardo. Gracias, doctor. O Fabio Sandoval. Sí, profe, buenos días. Profe, o sea que la culpabilidad y la tipicidad siempre van a ser elementos de cualquier delito. Siempre, Fabio, siempre un delito para que lo sea,
O sea que para que una conducta sea delito siempre tendrá que ser típica, o sea que esa conducta esté en la ley consagrada y que la persona obre con dolo, culpa o preterintención, eso será típica. Siempre tendrá que ser antijurídica, siempre se tendrá que poner en peligro el bien jurídico tutelado y siempre será culpable, o sea, siempre se le tendrá que hacer un juicio de reproche a esta persona. Si no cumple con alguno de estos requisitos, no es delito. Gracias, profe. Vale, perfecto. Bueno, Ricardo Duarte. Doctor, nuevamente olvidé bajar la mano. Ah, bueno, perfecto, Ricardo, no hay problema. Listo, mis doctores. Entonces, decíamos que como ejemplo del delito de concierto para delinquir, podemos hablar que 10 personas al mando de Pedro Pérez se ponen de acuerdo. ¿Y se ponen de acuerdo en qué? En formar parte o en integrar una organización criminal dedicada a secuestrar personas. Y a secuestrar personas para exigir por ellas un dinero, lo que se denomina el secuestro extorsivo. Cuando ustedes lo estudiaron y si no lo estudiamos en este módulo. Entonces vamos a exigir dinero para la liberación de esas personas, un secuestro extorsivo. Y para eso, pues, ya tienen una infraestructura para trasladar a las víctimas o para inmovilizar a las víctimas o para dejarlas allá escondidas. Y pues después de un tiempo, cuando son capturados por la autoridad y pues se les procesará eventualmente por ese delito. ¿Qué podemos hablar sobre el delito o qué más otros otros aspectos podemos hablar sobre el delito de concierto para delinquir? Pues básicamente siempre tengamos presente, pues como lo decía alguna compañera con anterioridad, pues existen algunas conductas que agravan el delito de concierto para delinquir, le dan una mayor trascendencia y pues esos delitos son los de genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, hay varios allá, cuales se eleva la pena para el delito de concierto para delinquir cuando la finalidad sea la comisión de unos determinados delitos. Una pregunta, mis doctores, ¿uno podrá cometer el delito de concierto para delinquir en la modalidad de tentativa? Esto es, acuérdense, mis doctores, que el concierto para delinquir castiga ese acuerdo de voluntades. Varias personas se pusieron de acuerdo para cometer delitos y ese acuerdo duró mucho tiempo y esa organización duró mucho tiempo. Digamos que ese delito se puede cometer tentado, ojo, solo ese, no estamos hablando nunca de los otros delitos, nosotros no, pero ese delito solo, única y exclusivamente el delito de concierto para delinquir, podrá ser cometido en tentativa o cómo nos imaginamos a un grupo de personas que con un fin crean una organización criminal o van a crearla, ojo, van a crearla y por una causa ajena a su voluntad no pueden crear la organización. ¿Qué nos dice Wilson? Profe, buenos días. Yo pensaría que no admite la tentativa porque ya vienen pues como ese pacto desde hace tiempo, entonces ya está pactado para hacer algún delito. Claro, pero entonces la tentativa es que intentaron ponerse de acuerdo, pero no pudieron. Entonces, bueno, Wilson dice que no admitiría la tentativa. Pero aún así no pierden ese pacto, así se haga o no se haga el delito, ese pacto va a estar o esa trascendencia en el tiempo. Claro, pero Wilson, partamos de la base y usted tiene razón, que si hay pacto, ya hay concierto. Si hay pacto, ya hay concierto. Pero ellos intentaron ponerse de acuerdo o intentaron crear o fundar la banda, pero no pudieron. Ni siquiera hubo pacto, porque cuando ya hay pacto, ya hay concierto. Ya iba a haber trascendencia en el tiempo, pero en este caso Wilson nos dicen que no. ¿Quién nos hace otra acotación? John. Yo creería que no se puede porque no se logra el fin. O sea, digamos, yo me voy a poner de acuerdo para robar apartamentos. Pues me pongo de acuerdo, pero nunca llego a cometer el crimen como tal. O John, nunca se puso de acuerdo, intentó ponerse de acuerdo con otros, digamos, se reunieron allá en 4 en su apartamento para ponerse de acuerdo, para fundarla, pero no pudieron.
por una También. circunstancia ajena. Entonces, porque ya cuando se ponen de acuerdo, pues ya existiría el acuerdo, ya existiría el acuerdo, pero digamos que intentaron ponerse de acuerdo y no pusieron. Y básicamente lo que ustedes dicen es cierto, mis doctores, este delito no admite la tentativa, es casi que ilógico pues, decir, mire, ellos intentaron ponerse de acuerdo para cometer delitos, pero no pudieron. Pues, ¿no pudieron qué? No pudieron cometer los delitos, no, sino no pudieron ponerse de acuerdo. Entonces, si no existe el acuerdo de voluntades, pues no habría nada. Entonces no podríamos hablar que es una tentativa de concierto para delinquir. Entonces, en este caso, ese delito de concierto para delinquir no admite la tentativa. Ojo, no admite la tentativa. Sobre el delito de concierto para delinquir, podemos, y para que ustedes empiecen a hacer una línea, es bueno que tengan una línea, y cuando hablo de una línea, pues hablo de una línea jurisprudencial de los delitos. Podemos hablar de, por allá hay una sentencia de la Corte, bueno, yo les voy a enviar también al grupo de WhatsApp como las líneas o las últimas jurisprudencias sobre estos delitos. Ahorita no la tengo aquí, pero sí les voy a enviar, les voy a buscar de hecho porque no las memorizo, pero les voy a buscar las últimas o lo que se denominan las líneas jurisprudenciales sobre estos delitos. Listo. Vamos ahora al siguiente delito, mis doctores, que se denomina dice el artículo, espérenme, 341, dice A340A de hecho, es el 340A, dice asesoramiento a grupos delictivos organizados y grupos armados organizados. Ojo, este delito es relativamente nuevo. Este delito se crea con la ley 1908 del 2018. Allá se crea este delito. Entonces, alguien que por favor nos lea ese delito consagrado en el artículo 340A. Ojo, 340A del Código Penal. Artículo 340A, adicionado por la ley 1908 del 2018, artículo 6. Asesoramiento a grupos delictivos organizados y grupos armados organizados. El que ofrezca, preste o facilite conocimientos contables, técnicos o científicos, ya sea de manera ocasional o permanente, remunerados o no, con el propósito de servir o contribuir a los fines delictivos de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados, incurrirá por esta sola conducta en prisión de 6 a 10 años e inhabilidad para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, industria o comercio por 20 años más. No se incurrirá en la pena prevista en este artículo cuando los servicios consistan en la defensa técnica, sin perjuicio de acreditar sumariamente el origen lícito de los honorarios, y en todo caso el Estado garantizará la defensa técnica. Listo, gracias, Javier. Este delito es como para estudiarlo con pinzas, pero vamos a lo siguiente. Básicamente lo que se castiga en este delito, mis doctores, es como es utilizar, digamos, ¿qué se castiga? Se castiga a personas que de pronto usan su profesión o usan un arte que ellos desarrollan o usan un oficio que ellos desarrollan. Entonces las personas utilizan o una profesión o utilizan un arte o utilizan un oficio. ¿Y cómo lo utilizan? Pues contribuyendo a los fines de una estructura al margen de la ley. Entonces se utiliza una profesión, se utiliza un arte o se utiliza un oficio para contribuir a los ideales o a los fines de una estructura o de un grupo al margen de la ley. Este delito nace básicamente con la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. Allá existe un tratado que se denomina Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos. Entonces, allá nace este delito.
para tener claro, mis doctores, este delito nos consagra unos términos que antes no se consagraban en el derecho penal. ¿Cuáles son? Grupos delictivos organizados y grupos armados organizados. Esos dos términos son nuevos. Ojo, tal como nos lo leía Javier, allá dice asesoramiento a grupos delictivos organizados o grupos armados organizados. De aquí en adelante, mis doctores, les van a conocer ustedes a los grupos armados organizados, las van a conocer como las GAO. Las GAO. Entonces, cuando ustedes digan, esto lo vamos a procesar por las GAO. Ustedes ya saben que son GAO, grupos armados organizados. Muchos de los delitos contra bandas criminales que se están imputando hoy en día por parte de la Fiscalía hacen relación a las GAO. Entonces, sino que pues para mayor comodidad la Fiscalía no dice grupos armados organizados, sino va a hablar de GAO o de grupos delictivos organizados, entonces GDO. Entonces hablábamos de GDO. Ricardo, ¿va a hacer alguna acotación? Sí, doctor. Ese delito me conlleva a hablar del carrusel de la contratación en escenarios de corrupción. Ahí en ese delito, digamos, ¿se aplica? Claro, siempre y cuando, Ricardo, ese delito hubiese existido cuando ellos cometieron el delito. Entonces, acordémonos que como esto nació en el 2018 y muy posiblemente el carrusel de la contratación fue antes del 2018, entonces no podríamos aplicarle esta ley porque la ley no es retroactiva, sino en lo bueno, no en lo malo. Pero si llegara a existir un nuevo carrusel de la contratación, de pronto no hablaríamos de un grupo armado organizado, pero sí de un grupo delictivo organizado. Grupo delictivo organizado. Puede llegar. En caso tal que vuelva a existir un carrusel de la contratación, que en Colombia eso no va a pasar, que solo existió uno y nunca jamás volverá a pasar eso. Pero bueno. Entonces, hablemos de las GAO. Entonces, ojo, porque ustedes ya saben que son las GAO. Y bueno, no saben qué son las GAO, pero sí sabemos qué quiere decir GAO, que son grupos armados organizados. ¿Y qué son GAO? Son aquellos grupos que tienen una dirección o que tienen un mando responsable y que ejercen, ojo, ejercen sobre una parte del territorio control. Y ese control que ejercen les permite realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. Esa es la definición de un GAO, Ojo, esa es la definición de un GAO. Entonces, es un grupo que tiene una dirección y un mando responsable que ejerce sobre una parte del territorio un control que le permite realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. Pues, ojo, y ahorita vuelvo y la digo porque eso puede ser objeto de un eventual parcial. Miren, les estoy notificando desde ahora que eventualmente puede ser objeto de algún parcial. Casi que les estoy avisorando. ¿Qué significa GAO? Es un grupo que tiene una dirección, que tiene un mando responsable y que ejerce sobre parte del territorio, no sobre todo el territorio colombiano, sino de pronto sobre parte del territorio, un control. Y ejercer ese control le permite al grupo armado organizado realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. ¿Cómo se identifica, mis doctores, que estamos ante un GAO? ¿Cómo identificamos? Primero, se tienen que presentar algunos elementos. Como primer elemento, o sea, ¿cómo se identifica si estamos frente a un grupo organizado, armado organizado? Pues se tienen que tener en cuenta algunos elementos. El primero, que se use la violencia armada contra la fuerza pública. Ojo, que se use la violencia armada contra la fuerza pública o contra otras instituciones del Estado. O también que se utilice esta violencia armada contra la población civil o contra bienes civiles. O también que se utilice esa violencia armada contra otros grupos armados. Porque a veces ustedes escuchan que están los paracos contra los guerrillos. Bueno, o que están los de los narcotraficantes contra, no sé qué, haya grupos contra grupos.
Entonces, ese es uno de los primeros elementos. Segundo, que ese grupo tenga la capacidad de generar un nivel de violencia armada. Y esa capacidad de generar un nivel de violencia armada tiene que ser superior, doctores, a un disturbio o a una interna o a una protesta, no. No, aquí tiene que ser una capacidad de generar violencia armada, pero tiene que superar los disturbios. Tiene que ser un mero disturbio, no. Es una capacidad de generar violencia armada. Se los había dicho, pero vuelvo y repito. Esa organización debe tener un mando, debe tener alguien que ejerza el liderazgo, una dirección sobre los demás miembros del grupo. Esa dirección puede ser de una persona o de un grupo, que a veces las direcciones se dan en grupos. Entonces debe existir esta organización, un mando. Y ese mando o esa dirección sobre los demás miembros de la organización, pues le permite usar violencia, nuevamente les digo, contra la población civil, contra bienes civiles, contra la fuerza pública, en alguna parte del territorio colombiano, el territorio nacional. Aquí hablamos del GAO. Ese es el GAO, Grupo Armado Organizado. ¿Y entonces cómo se traduce el delincuencial? Ya, ojo, ya vamos parte a parte, como diría Jack el Destripador, vamos parte a parte. Entonces ahora nos vamos al grupo delictivo organizado, que es el GDO, grupo delictivo organizado. Esa es otra clase de grupo. Ya no hablamos de grupo armado organizado, sino de grupo delictivo organizado, del GDO. Para eso, mis doctores, necesitamos irnos a alguna convención que firmó Colombia, que se denomina la Convención de Palermo. La Convención de Palermo. Pero la definición que podemos hablar del grupo delictivo organizado es que es un grupo estructurado de varias personas, es un grupo estructurado de varias personas que existe, ojo, cuando hablo de existe, hablo del grupo, durante cierto tiempo, que actúa concertadamente y que el propósito de ese grupo es cometer uno o más delitos graves de los tipificados en la Convención de Palermo. Entonces, no es cualquier delito, no. Tiene que ser de los delitos tipificados en la Convención de Palermo. Entonces, tendríamos que a alguien, por favor, que nos remita a la Convención de Palermo. ¿Para qué? Para que nos diga cuáles son los delitos tipificados en la Convención de Palermo. Entonces, por eso siempre les decía y empezaba esta charla con el bloque de constitucionalidad, porque tenemos que empezar a traer otros instrumentos como la Convención de Palermo. ¿Alguien ya investigó o alguien ya se adentró en la Convención de Palermo, mis doctores? Sí, ¿qué necesitamos de la misma, doctor? El Los prefacio. delitos de la Convención de Palermo, porque hablamos, Javier, que para que hablemos de un grupo delictivo organizado, este grupo estructurado de varias personas que tiene que tener una permanencia en el tiempo, se tiene que concertar para cometer delitos que están tipificados en la Convención de Palermo o con arreglo a la Convención de Palermo. ¿Qué nos dice la Convención de Palermo al respecto, doctor? Pues es bastante larga, doctor. Tiene Bueno, una pero entonces, inmensa. claro, pero la Convención de Palermo, ¿de qué delitos trata? Uno, la corrupción. Uno Claro. habla de la corrupción. Básicamente, ¿qué me dice Ricardo? Habla de la corrupción. Entonces, ojo, estamos hablando de delitos relacionados con corrupción. Después vamos a hacer un análisis más profundo sobre la Convención de Palermo, porque es que si nos ponemos a hablar de la Convención de Palermo y tal como lo dice Javier, es otro libro completo. Entonces, bueno, y eso de pronto ustedes lo van a ver en una materia posterior cuando estén por ahí en su derecho internacional o cuando estén estudiando los tratados y convenios internacionales.
Pero entonces siempre va a ir de la mano, mis doctores. Diana, ¿tiene alguna acotación? Sí, señor. Espérame un segundo, prendo la cámara. Es que estoy desde el celular. Ya. Mi doctor, yo encontré que digamos que la Convención de Palermo se hizo con el fin de prevenir y combatir la trata de personas, ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente los derechos humanos y promover la cooperación entre los estados para lograr esos fines. ¿Solo la trata de personas, Diana? Lo encontré tal cual, por eso le pregunto. ¿Estoy equivocada o tiene un globo más completo? Sí, tiene un campo de acción o un espectro más amplio. Pero entonces, primero terminemos la explicación y después vamos a adentrarnos por lo menos en tratar de mencionar o tratar de identificar cuáles son los delitos de la Convención de Palermo, ¿vale? Entonces, por ahora, y tienes toda la razón, la trata de blancas también está, o la trata de personas, de hecho. La trata de blancas ya es como, ya ese término no existe, ahora es trata de personas, pero sí. ¿Qué nos dice Nata? Profe, dice que para explicarlo en palabras más sencillas, son grupos de personas que se dedican a traficar drogas, personas, cometer secuestros, asesinar. Pero acuérdate también de la trata de personas, también está dentro de los grupos delictivos organizados. Hay Traficar varios. drogas, personas. Sí, ¿qué nos dice Claudia? Doctor, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, más conocida como la Convención de Palermo, es un tratado multilateral que fue patrocinado por las Naciones Unidas en contra del crimen organizado transnacional y fue adoptado en el 2000, si no estoy mal, ¿no? Y esto pues es eficaz para la delincuencia organizada, vuelvo y reitero, transnacional. Pero mira, Claudia, que tú nos das una clave en la Convención de Palermo, que cuál es, que la delincuencia no es una delincuencia nacional, es una delincuencia transnacional. Entonces hablamos de grupos delincuenciales que cometen delitos en varios países, que ya no solo se limita al ámbito territorial de un país, sino ya afecta, es una comunidad internacional. Una comunidad internacional. Listo, Claudia, muchas gracias. Ya, los demás, ya ahorita seguimos. Entonces, mis doctores, siempre este grupo delictivo organizado será estas personas que se acuerden, digamos, se ponen de acuerdo para, y se concertan, básicamente, estas palabras concertadamente tienen un propósito. Y ese propósito básicamente es cometer uno o varios delitos, porque también puede ser uno o varios delitos, delitos graves, lógicamente, que están tipificados con arreglo a esa convención que nos indicaban anteriormente, esa convención de Palermo. Aparte de ese concierto de estas personas, pues, y de los delitos que se cometen con arreglo a la convención de Palermo, pues otro de los objetivos es obtener un beneficio económico u obtener otra clase de beneficio. En ocasiones, y lo ha dicho la jurisprudencia, para complementar lo de Claudia, en ocasiones así este delito haya nacido con arreglo a la Convención de Palermo, en ocasiones, y ya la jurisprudencia lo ha dicho, ya después les envió toda la línea jurisprudencial. La jurisprudencia ha dicho que no necesariamente tienen que ser transnacionales, sino que de pronto también abarcan delitos que se encuentran tipificados en el Código Penal colombiano. Siempre, mis doctores, siempre, para establecer si se trata de un grupo armado organizado o si se trata de un grupo delictivo organizado, debe existir una calificación previa del Consejo de Seguridad Nacional. Entonces, esta calificación de grupo armado organizado o grupo delincuencial organizado no la hace la Fiscalía, porque en ese orden de ideas, siempre que cojan una banda de 4 o 5 mechudos, van a decir que es un grupo un grupo delictivo organizado o un grupo armado organizado, no. Quien indica si un grupo de personas se pueden llegar a establecerse o se puede llegar a indicar que estas personas hacen parte de un grupo delictivo organizado o de un grupo armado organizado, esa calificación la realiza
el Consejo de Seguridad Nacional. No la hace la Fiscalía, ni la hace el juez, es el Consejo de Seguridad Nacional. O sea que el Consejo de Seguridad Nacional es quien indica cuáles son los grupos organizados, delictivos organizados o los grupos armados organizados. Entonces, cuando un fiscal lleva a un grupo de personas y dice, este es un GDO o este es un GAO, pues entonces tendrá que llevar el documento emitido por el Consejo de Seguridad Nacional en el cual se catalogó a este grupo de personas como una GAO o como un GDO. Siempre se necesitará como ese requisito sine qua non. Bueno, aquí hubo muchas manos levantadas. ¿Qué nos dice Duarte? No, Doc, es que olvidé bajar la mano. Bueno, perfecto, muy bien. ¿Y Diana? ¿También? Discúlpeme, sí señor, no la bajé después de mi Bueno, participación. no hay ningún problema, no hay ningún problema. Nata. Profe, ¿y ese Consejo de Seguridad Nacional cómo está conformado? Bueno, eso se lo dice el doctor Google. Nata, ¿Sí? allá sí son varias instituciones. Entonces, dale, Consejo de Seguridad Nacional y ya entran, son varias instituciones, Ya son había muchas que tener, instituciones. unas características especiales. Sí, ese es un grupo interdisciplinario estatal que casi que tomas bajo la batuta del presidente de la República, lógicamente, bajo la batuta del presidente de la República toma las decisiones inherentes a la seguridad nacional, pero hay muchos órganos allá metidos. Entonces ya Google te lo responderá adecuadamente. Vale, profe. Vale, perfecto. Doctores, dejemos ahí. Mañana continuamos con este 340A, que no lo hemos terminado. Y mañana es jueves, ¿no? Listo. Y léanme esa sentencia, por favor, del acoso sexual. Aquí nos toca abarcar temas distintos. Mañana continuamos con esto, pero lo del acoso lo vamos a ver la próxima semana. Es que yo pensaba mañana hablar del acoso sexual, sino que si les hablo del acoso sexual mañana, casi que les estaría resolviendo el trabajo del viernes. Entonces, mejor no lo voy a hacer, lo voy a hacer posterior al trabajo. Entonces, como para que no sea tan fácil todo. Entonces, dejemos ahí, mañana seguimos con estos delitos. Les agradezco mucho por su asistencia, por su tiempo y les deseo un feliz día. Doctor, muchas gracias. Igualmente. Doctor, Gracias. Doctor, buena tarde. Doctor Nelson. Sí, cuénteme. Pero si gusta que mañana hablemos de acoso sexual, tampoco nos incomoda ni nos ponemos... Tampoco se oponen, ¿no? Ella, sí, claro que sí, señor. Gracias. Una preguntita. Gracias, doctor Nelson. Muy amable. Doctor, ¿me escucha? Sí, perfecto. Mi doc, lo que pasa es que siempre mencionas que vas a mandar a un grupo de penal los trabajos, las sugerencias de lectura, Al grupo de etcétera, WhatsApp. pero yo no estoy en ese grupo. Entonces, por favor, ponte de acuerdo, Diana, con el administrador del grupo. ¿Quién será? Yo te había enviado unos links de unos... Mira, con Zulma. Ya habla con Zulma, te pones de acuerdo para que te ingresen al grupo y listo, ¿vale? Vale. Sino que igual yo todas las sentencias las subo a la plataforma también de la universidad, pero los libros, ojo, los libros, sí, eso es digamos que eso es un obsequio para mis alumnos, eso sí no es un obsequio para la universidad, no, los libros que son los que le voy a enviar de Claudio, eso sí es solo, única y exclusivamente para ustedes. Gracias. Bueno, feliz día, mis doctores. Muchas gracias, profe. Hasta luego.